Bienvenidos a un nuevo espacio de experiencia legal a través de BLA Limitada, donde vamos a tocar temas de carácter jurídico, pero relacionados con la profesión contable y la parte empresarial. Nos acompaña el día de hoy el contador público y abogado Wilson Lenis, quien hace parte del equipo de trabajo y con quien hemos querido tomar un primer espacio de precisamente de su experiencia legal, de su experiencia jurídica, con relación a un tema muy proliferado dentro de lo que es el ámbito de las empresas, y es la posible pérdida de beneficios o cómo mantener el beneficio de aquellas empresas que lo han adquirido gracias a la emisión de la ley 1429 del 2010. Bienvenido, Wilson. Gracias Edmundo por la invitación. Estamos algunas empresas preocupados por el tema de que las entidades fiscalizadoras, especialmente en este caso la DIAN, en algunas ocasiones coloca muchas trabas con relación a lo que es la generación de beneficios de la ley 1429, precisamente, y es más mi sentimiento, que ha habido personas que han abusado de la figura y por ende pues hay que colocar algún control. Pero empecemos desde, digamos, desde el origen. La ley 1429, ¿cómo genera ese beneficio y qué tenemos que hacer para conservarlo? Bueno, lo más importante de esta ley y el enfoque que tiene y el objetivo es la generación de empleo. Entonces, ¿qué dice? Son la ley de las pequeñas empresas que a partir del año 2010, en la práctica fue diciembre, digamos, de 2011, donde las empresas que se constituyeron o que se constituyan, que tengan hasta 50 trabajadores al momento de la constitución, al momento de ir a la Cámara de Comercio, y no tengan activos superiores a 5.000 salarios mensuales vigentes, manifiestan hasta en la Cámara de Comercio el deseo de acogerse a este beneficio. Ojo, y te hago una aclaración, los beneficios son los tributarios más los laborales que están de la mano al momento de la constitución, más el beneficio también, el descuento que hay en la renovación de la Cámara de Comercio cada año. Entonces, digamos que el primer beneficio, lo primero que debo hacer es simplemente manifestarlo al momento en que me estoy constituyendo ante la respectiva Cámara de Comercio, y de ahí arranca el primer año de beneficio. No importa el objeto social a la cual se dedique la empresa. No importa el objeto social. Está abierto totalmente. Lo que sí no debería uno de hacer es cerrar una compañía que uno tiene y pretender acogerse al beneficio, porque eso es un fraude y tiene responsabilidades penales. Eso sí, y en eso sí la ley lo deja muy claro. Totalmente. También con relación a tampoco importa la figura societaria con que se constituya. No. Puede ser anónima, puede ser SAS, puede ser limitada, comandita, lo que sea. Muy buena pregunta, Edmundo, porque todo el mundo piensa que esos nada más son para las compañías SAS de la ley 1258, ¿no? La ley 1429 es cualquier tipo de sociedad que cumpla el requisito de los activos y el número de trabajadores al momento de su constitución. ¿Y siempre tiene que ser sociedad? ¿No puede ser persona natural? No, personas naturales también se pueden acoger a este beneficio. Eso es importante. Entonces, digamos que si uno lo hace por pasos, el primer paso, hoy me constituyo, manifiesto eso ante la Cámara de Comercio, de que sí es una nueva pequeña empresa, que estoy emprendiendo un nuevo negocio, una nueva aventura, y listo, ahí arranco el primer año. Me exigen que al final del año, en el decreto que sacó reglamentario el gobierno de la ley 1429, que pide que yo debo pasar en ese primer año de constitución una certificación que se entiende expedida bajo la gravedad del juramento, ¿sí? Es decir, que podría incurrir en falta de... Les pide la empresa. Les pide el representante legal, radica una carta antes del primer año, porque muchos han obviado enviar esa carta en el primer año. Entonces, en esa carta simplemente digo que sigo cumpliendo el requisito, o sea, que tengo el número de empleados, indico cuál es el monto de mis activos, indico cuál es mi actividad económica, mi dirección, mi domicilio y el número de trabajadores. Allí hay una gran omisión que han cometido muchos, que es que el decreto sí exige que diga el tipo de vinculación de los trabajadores. Correcto, o sea, que ¿cómo los he contratado a esos trabajadores? Sí, si son término fijo o término indefinido.
La Diana ha sacado en un concepto que sacó el año pasado, ha dicho que si lo omitió, eso es un requisito que es subsanable. Que es subsanable. Simplemente luego yo le digo a la Diana, mire, le aclaro que mis trabajadores tantos eran indefinidos y tantos eran término fijo. O sea, si por algún motivo se omitió dentro de esa certificación colocar esa parte específica de la tipo de contratación con los empleados, de todas maneras tengo derecho, me asiste el derecho a subsanarlo a través de un nuevo comunicado. Y ese comunicado sí podría ser posterior, no necesariamente dentro del mismo año que tenemos. Dentro del año. Digamos que hasta allí va la parte formal y en una interpretación extensiva que ha hecho la DIAN, ha dicho que la DIAN acepta que al momento de constitución no tenga trabajadores, listo, porque es nueva. Pero está exigiendo que en ese primer año, lo que ha corrido, yo la constituí en junio, estamos en diciembre, le debo demostrar a la DIAN que sí tengo trabajadores. Ya. Eso es una interpretación extensiva que ni siquiera la dice la ley, ni siquiera los decretos. Entonces, eso ha hecho que en la página de la DIAN, donde están las empresas beneficiarias, aunque ya lo quitaron de la primera página, digan que ciertas empresas no pueden ser beneficiarias porque no tienen número de trabajadores. No cumplió con esa no cumplió con contratar en el primer año trabajadores. Digamos que eso está en discusión. Eso está en discusión. Eso digamos que es una interpretación de la entidad. Una pregunta antes de continuar. ¿Es posible hoy, en este año y el próximo año, seguir creando este tipo de empresas? Sí, está vigente. El que ya cumplió el año pasado fue el de los beneficios laborales, pero digamos que ese no tiene impacto porque si recuerdan con la creación del CREC, pues también las empresas ya no están pagando cena, no están pagando la parte de bienestar familiar y la salud la parte del empleador. Entonces, y ojo, y les hago una claridad. Cuando ustedes que benefician en la ley 1429, que además no pagan la caja de compensación, también se pueden acoger al beneficio de no pagar salud. Porque la salud no estaba contemplada en la ley 1429. O sea que en este tema, pues digamos que no hay problema. Y los tributarios, sí, todos los beneficios tributarios que se llama la progresividad en la tasa de renta, que los 2 primeros años pagan, lo que cambia es la tarifa, ¿sí? Yo simplemente digo que me acojo cuando estoy haciendo mi declaración y cambio la tarifa y digo, el primer año es 0 y me permite modificar el impuesto, que normalmente para todas las sociedades automáticamente les calcula el 25. Correcto. Pero esa parte, de todas maneras, cuando voy a declarar, lo tengo que manifestar frente al formulario. Claro, frente al formulario me dice, ¿usted se acoge sí o no? Y algo que les recomiendo y tener cuidado. Cuando usted hace el borrador y de pronto a los días vuelve y le pregunta, entonces tiene que tener mucho cuidado porque si no, él vuelve y le calcula automáticamente el impuesto. Esa es buena aclaración de la recomendación. Entonces, resumiendo donde vamos. Primer punto, manifestar ante la Cámara de Comercio que me deseo acoger. ¿Sí? Al beneficio de la ley 1429 de 2010. Enviar la carta por el representante legal antes que termine el año y indicando la vinculación de los trabajadores que tengo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a aquellas empresas que se formen, por ejemplo, en diciembre, que el plazo, o noviembre, diciembre, en el último trimestre del año, que está muy cerca a finalizar el año, que vaya de pronto a omitirse por cualquier motivo. Ya no serviría, en ese orden de ideas, no serviría si yo la constituyo finalizando el año 2015 y emito la carta en enero del 2016, ya dejé de cumplir el requisito. Sí. Y les hago una claridad adelantándome un poquito al siguiente tema que quiero tocar. Definitivamente tiene una presunción de legalidad que es el decreto reglamentario. Y ese decreto reglamentario fue demandado, pero la carta del primer año no fue demandada y no está suspendido por el Consejo de Estado. O sea que se presume que eso es ley en este momento. Yo si no hice esa carta, al menos que espere que lo demanden o todo, si no hice esa carta, se me pasó por X o Y razón, porque le pasó a muchos empresarios, mucha gente nueva, porque las cámaras le están diciendo, acójase, pero pues las cámaras no le dicen qué tienen que ir a hacer. Entonces, si usted no hizo esa carta, la verdad es que estaría perdiendo el beneficio. Eso quiere decir, ahí en para cerrar este primer punto, lo cual quiere decir que si yo por algún motivo no emití esa carta,
y no la emití de buena fe, llamémoslo así, el desconocimiento, del requisito. Sí. De todas maneras, ¿no habría forma de resarcir esa omisión? No, porque ahora el decreto reglamentario tiene presunción de legalidad, es ley en este momento, es ley y desafortunadamente el que demandó el decreto reglamentario, ese artículo, No si lo no mal tuvo en recuerdo que cuenta. es el 6, no lo tuvo en cuenta, demandó el artículo 7. Y ya entonces entremos cuál es el artículo que habla ese decreto. O el gobierno nacional que reglamentó la ley 1429 pide que pase una carta muy similar los 3 primeros meses del año, hasta el 30 de marzo exactamente. O sea que ya estamos hablando de 2 comunicados. De 2 comunicados, uno en el año de constitución y uno durante cada uno de los 5 años antes del 31 de marzo. Donde muy parecido, debo decir la misma información, el tipo de los trabajadores, el monto de los activos. Y una cosa importante, debo haber renovado la cámara. Ojo, si no renuevo el registro mercantil, seamos exactos, si no renuevo el registro mercantil y le anexo el registro mercantil de que renové la cámara de comercio, también me hace perder el beneficio. O sea que si yo renuevo el 31 de marzo, como puede pasar en muchas ocasiones, y no alcancé a hacerlo, o lo hago el 1 de abril, para poner una exageración, entonces no alcancé a cumplir el requisito. Bueno, pero entonces ahí donde viene la claridad. Ese artículo está en este momento suspendido. Cualquiera puede entrar en este momento en la página de la DIAN, está en los 3 primeros meses estuvo ahí, porque el Consejo de Estado suspendió. La DIAN, al ver que había gente que sí estaba radicando la carta, en algunas compañías hasta por prevención los gerentes decían, mejor radique como el tema de la DIAN, radique esa carta mejor porque uno no sabe. Yo le decía, no, es que está suspendido los efectos jurídicos por parte del Consejo de Estado, porque ojo, que está suspendido. Suspendido no significa derogado. Derogado. Pero ya entender de que hay muchas posibilidades que lo deroguen, o sea, que saquen del ordenamiento jurídico de ese artículo, tiene algo interesante. Entonces, es decir, pero yo sí debe cumplir de renovar la cámara, porque es uno de los requisitos que me exige la ley. O sea que hay que planear renovar con un poquito de anticipación para hacer esa renovación y luego sí emitir la carta. La carta. Posterior al 31 de marzo se podría radicar. No, no se podría erradicar porque no cumpliría el requisito. Correcto. Pero pues afortunadamente los que no la radicaron este año estén tranquilos porque está suspendido. Está suspendido. ¿Valdría la pena radicarla, aunque sea posterior? No, ya ahorita no, porque está totalmente suspendido en el Lo momento. cual quiere decir que si me requieren a mí, yo podría invocar la suspensión. La suspensión, no, y hay 2 temas, en ese tema fue claro la DIAN y lo ha puesto el texto de la suspensión, que es un auto del Consejo de Estado, está en la página de la DIAN. Pueden entrarlo ahí a mirar en novedades y la DIAN lo aclaró, pues, porque la DIAN era más trabajo, cantidad de personas radicando la famosa certificación o carta, por ponerlo en términos más sencillos. Pero quiero hacer un punto, algo adelantándome un poquito, que fue lo que dijo el Consejo de Estado, y es una interpretación muy buena para los que posiblemente estén en riesgo de perder el beneficio. El Consejo de Estado dijo, y fue la razón de fondo para suspender, que el gobierno no podía exigir requisitos por cada año para acceder al beneficio, sino que el requisito era en un término general de 5 años. Es decir, que la DIAN lo que tiene que es fiscalizar en esos 5 años que la compañía haya cumplido. ¿Qué tiene que cumplir? Renovar la Cámara de Comercio, pagar los impuestos al día, los nacionales y los distritales. Ojo, los regionales los tiene que pagar la seguridad social. Y ojo que es algo muy interesante. Quien controla los requisitos tributarios es la DIAN y quien controla los requisitos laborales es la UGPP. Trabajan en compañía, pero cada entidad tiene su proceso de fiscalización que se llama. La DIAN, por ejemplo, aplica el artículo 684, como ellos mismos dicen, las amplias facultades que tienen. Se puede llamar a testimonio como si fuera un juez, bueno, todo el proceso y ellos lo deben de seguir. Y ahí hago otra claridad de algo importante. Quien en este momento esté y que la DIAN le haya dicho con una comunicación sencilla, por decir una cartica que ha perdido el beneficio, la DIAN sabe claro, lo tiene claro en un concepto que solamente emitiendo autos y emitiendo actos administrativos de acuerdo al 684 y
y aplicando el debido proceso le puede quitar el beneficio a las entidades. Eso entonces quiere decir que cuando yo recibo un comunicado, no recibo un acto administrativo, sino un comunicado por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entonces en ese momento pues no tengo tanta preocupación, salvo que me llegue un acto administrativo. Sí, le puede llegar un requerimiento especial, el auto de apertura, que no es obligatorio. Entonces el requerimiento especial donde la DIAN o le hacen una visita de fiscalización. Y ahí arranca. Pero ese es el proceso. Sí. Si me mandan o me envían una carta de invitación o de rechazo, eso no tiene ningún efecto. No legal. tiene ningún efecto, pero pues uno como compañía tiene que medir siempre en la vida riesgo-beneficio. Estamos de acuerdo. Si yo me siento y digo, yo no lo cumplo, mejor me voy a acoger a lo que está diciendo la DIAN. Uh-huh. Bueno, hay otro tema que a mí sí me ha dejado muy preocupado, digamos, en el tema del tipo de vinculación, pues es subsanable, como la misma DIAN dice, ¿sí? Correcto. Pero el requisito de que debo acreditar el primer año empleados, la DIAN dice que no es subsanable. Uh-huh. Eso me deja preocupado y lo que yo digo es que ni el decreto menciona eso. Entonces, eso jurídicamente sería defendible porque no está ni en el decreto ni en ninguna otra norma. Entonces, concluyendo esta primera parte, tenemos, es obligatorio, no hay nada que hacer. Constituyo la empresa, lo puedo hacer incluso en estos años. Todavía tengo oportunidad de hacerlo, pero siempre tengo que enviar esa carta. Esa carta se radicaría frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Donde usted esté ubicado en la ciudad. Correcto, la jurisdicción que le corresponda Correcto. a la Administración de Impuestos de la parte donde esté ubicada el domicilio principal de la empresa. Correcto. Una vez yo radique esa carta, al siguiente periodo, durante el primer trimestre del año, tendría entonces yo que renovar, cumplir con mis obligaciones de renovar la Cámara, y en este momento ¿puedo radicar la carta o no la puedo radicar la carta? En este momento está suspendido la de cada año. La de cada año. En este año, el 2015 no debería erradicar carta. O sea, no es necesario, radicar la Algunos carta. O sea que si por algún motivo no la radiqué, podría conservar la tranquilidad. Claro, sí, la tranquilidad sí la puede conservar. Bueno, perfecto. Y con relación al cumplimiento de los impuestos, si llegara a volver extemporáneo la declaración de renta o estar extemporáneo, ¿eso pierdo los beneficios? No automáticamente. Uh-huh. No automáticamente, depende de que la DIAN le inicie el proceso. Pero pues entonces es un riesgo-beneficio que voy a correr allí si me firme los 2 años. Lo mejor es estar al día y en fecha oportuna los impuestos. Y con pago, ojo, no solo declarar con pago. O sea, IVA, renta, todo se debe de pagar en las fechas que es la seguridad social, el ICA, todo. O sea, absolutamente el cumplimiento. O sea, tengo el beneficio legal, pero digamos en reciprocidad a ese beneficio legal tengo que estar al día con el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y laborales. Y la Cámara de Comercio, pues la renovación de la Cámara, que es otra obligación legal. Perfecto, entonces hagamos una pequeña pausa y continuamos con nuestro proceso a continuación. Gracias. En Aprendenif siempre pensamos en la capacitación específica y técnica de los contadores en materia de NIF. Por eso hemos escuchado la solicitud de algunos colegas donde nos expresan la necesidad de hacer un curso no tan extenso, sino un poco más breve frente a las necesidades propias de cada empresa. Pues bien, precisamente atendiendo ese requerimiento, hemos preparado un curso básico de NIF. Lo hemos llamado básico, pero incluye 19 secciones de las NIF, las cuales, pues obviamente las hemos establecido de acuerdo con las continuas preguntas que nos hacen todas las personas con relación a este tema. Hemos incluido la sección 2, que corresponde a los principios generales, algo así como el marco conceptual que existe en las NIF plenas.
En materia de estados financieros, las secciones de la 3 a la 8. Hemos incluido además la sección 10 de políticas contables, corrección de errores y cambios en estimaciones. Las secciones 11 y 12 de instrumentos financieros, la sección 13 de inventarios, la sección 16 de propiedades de inversión y la sección 17 de propiedad, planta y equipo, la sección 18 de intangibles, las secciones 23 de ingresos, la 27 que corresponde al deterioro del valor de los activos, la 28 de beneficios a empleados, la 30 de moneda extranjera y la 32 de hechos ocurridos posterior al periodo que se informa. Como pueden ver, lo hemos tratado de llamar básico porque es lo mínimo que requiere un contador conocer de las NIF para pymes para poder aplicar. La NIF para las pymes, de cualquier manera, es un estándar muy estructurado y bastante completo. Así algunos digan lo contrario. De ello, ha salido incluso una guía explicativa para implementarlo en empresas un poco más pequeñas. Pero hemos atendido que del marco de la NIF para las pymes vamos a seleccionar lo mínimo que necesitamos. Aprovecha esta oportunidad. El contenido está dividido en varias partes. Tenemos unos videos explicativos que personalmente hago en ellos, unos videos animados por los cuales ustedes pueden repetirlo las veces que consideren necesario, donde hacemos una síntesis especial y técnicamente estructurada para el aprendizaje de cada tema. Un resumen de cada sección de las que he mencionado y simultáneamente todo el material de entrenamiento que ha expedido la Fundación IFRS y su junta, la EISB, donde precisamente explica con ejemplos para complementar las lecturas. Nos demoramos aproximadamente en cada sección alrededor de unas 4 horas, incluyendo la lectura. Obviamente, las lecturas son necesarias y tenemos que otorgarlas para que tú afiances tu conocimiento. El curso supera las 80 horas que tú puedes obtener con este nuevo mecanismo para aprendizaje. Te esperamos con un especial precio solo para ustedes. Continuamos entonces con nuestro proceso de analizar lo que son la manera de mantener los beneficios de la ley 1429 del año 2010, donde me permiten una serie de beneficios de carácter tributario, tanto nacional como municipal, y también de carácter laboral. Estamos con Wilson Lenis, contador y abogado, donde estamos analizando precisamente esos efectos. Wilson, lamentablemente, a pesar de que algunos empresarios, contadores, han sido muy juiciosos en la emisión de los documentos, lamentablemente están llegando algunos, primero comunicados de parte de la DIAN y en otros casos actos administrativos por parte de la DIAN, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, diciéndole: usted no cumple con los requisitos y está perdiendo los requisitos. Yo creo que el primer paso es mirar de qué tipo de requisitos supuestamente, porque si es la omisión de la carta, pues ahí sí ya no tendríamos, ya no tendríamos derecho. Allí ya lamentablemente se perdió el beneficio y habría que, si omití el pago adecuado de la tarifa de renta, me tocaría corregir y hacer todo el proceso de corrección de la declaración, porque de pronto el acto administrativo me llega posterior a la fecha de las declaraciones y yo lo estaría omitiendo. Bueno, pero hay un acto o hay una comunicación muy frecuente de la DIAN, que es el tipo de contratación, que es el que con mayor frecuencia llega rechazando el beneficio porque la persona o no tiene empleados o
no anotó el tipo de contratación. ¿Qué debe hacer la persona cuando le llega ese acto administrativo? Bueno, en un concepto de doctrina de la DIAN del área jurídica, en los dos casos ha dicho, mire, el requisito del tipo de vinculación es subsanable. Envié una carta dando alcance a la anterior comunicación, lo tuve por experiencia en una compañía en Bogotá, donde no aparecía en la consulta de la DIAN que no estaba, porque digamos entre los beneficios que no paga renta presuntiva, que no está sujeto a retención por el término de 5 años, que son muy buenos beneficios, ¿sí? Entonces la compañía aparecía de que no era beneficiaria de la ley. Entonces fuimos a fiscalización, averiguamos, nos dieron copia del concepto que ellos estaban aplicando y simplemente se envió una comunicación diciéndole, no, señores DIAN, como el requisito es subsanable, aclaramos que en ese caso todos los trabajadores tienen contrato a término indefinido. O estos a término indefinido y estos a término fijo. Y en esa compañía, como está al día en el resto de cosas, ya quedó subsanado, se puede decir. Digamos que ahí ya tenemos una experiencia de un caso que manejamos, no hubo ningún inconveniente. Ahora viene el requisito de si yo no contraté empleados desde el primer año. La DIAN en una posición que yo digo que es contraria de derecho, que es una interpretación extensiva, dice que se pierde el beneficio. Ni la ley, insisto, ni la ley ni el decreto lo dice. Entonces, allí es donde uno debería iniciar la defensa de la DIAN, pues esperando que ellos se pronuncien primero, ¿no? Bueno, o sea, perdóname, entonces tiene que haber primero el acto administrativo. Correcto. Diciéndome que pierdo el beneficio. Yo, en estricto derecho... No las carticas, un acto administrativo. Sí, que son dos... que son dos situaciones distintas de análisis. Sí. Ante la carta, ¿debería responderla o no vale la pena responderla? Como recomendación. Como recomendación, sí, responderla. Y de todas formas, un momento en esa compañía lo que hicimos fue revisar las declaraciones, miramos nuestro estado de cuenta, encontramos hasta cositas, había una que nos llamó la atención, que una declaración de CRE que la teníamos física y presentada no aparecía ya, pero pues eran errores y todo eso estaba bien, la compañía estaba bien. O sea, la recomendación sería... Cuando llega una carta, así sea una carta que a pesar de que no tiene los efectos legales de los que estamos hablando, la primera recomendación es darle una revisión de que está cumpliendo con todos los requisitos de ley. Listo, ya los verifico, ya cumplí, respondí. Si es carta, respondo carta. Pero si es un acto administrativo, respondo con recurso. Con recurso, sí. A ver, en ese mismo concepto que es muy importante, incluso lo podemos colgar en la página de internet de ley. Es muy importante cuáles son los actos que me pueden llegar, que eso vamos a hablar en estos días, en unas próximas secciones sobre el tema. La DIAN puede arrancar una autoapertura. Entonces, lo primero que va a aclarar, una autoapertura es que la DIAN internamente, ese no se lo notifica, sino que empiezan a investigar. Es un procedimiento interno. Entonces, lo primero es que los autos de apertura no hay que notificarlos. Es la DIAN donde el área correspondiente le dice a fiscalización, comienza a investigar esta compañía porque va a perder la ley 1429. ¿Sí? Listo. Ya sí me pueden enviar ya documentos o actos administrativos con efectos jurídicos, dos muy importantes, emplazamiento para corregir o un requerimiento especial. Correcto. Son los dos actos administrativos por excelencia. ¿Qué me va en el emplazamiento para corregir? Me va a decir, calcule el 100% del impuesto, claro. Calcule la tasa al 25%. Ese es el requerimiento especial, digamos, si es por investigación por otro concepto. Porque, digamos, el más grave es que me digan, vea, es que usted liquidó una sociedad y está con esta misma sociedad acogiéndose a los beneficios de la ley 1429. Entonces, en la práctica, el auto de apertura, y quiero hacer la claridad, es interno, pero los que me pueden llegar es emplazamiento para corregir y requerimiento especial. El uno tiene un término de 3 meses para responder, el otro tiene un término de 1 mes. Lo importante es que en el mismo documento, por ponerlo en términos sencillos, te dice el plazo. Lo que uno nunca se puede quedar quieto es con esos documentos. Hay que responderlos, hay que actuar y necesariamente, y si uno ve la necesidad y eso, pues conseguir la asesoría jurídica. Eso significa entonces, y valga un repaso en ese sentido, las entidades deben tener muy bien sus datos ante el RUT, porque es donde la DIAN va a hacer la notificación. Extrañamente, no sé por qué, hay algunos asesores que de alguna manera su intención tendrán
les recomiendan colocar un sitio donde no sea el lugar de la empresa, donde está la empresa. Y lamentablemente se envían actos y el empresario, el contador, no se da cuenta. Otra situación, aparte de esa, a veces llegan comunicados y los guardan Tengo y experiencia sobre el caso. no se da a notificar especialmente al contador. Que en últimas, siempre el empresario apenas ve que el encabezado dice DIAN, ni siquiera lo lee, sino que se lo entrega automáticamente al contador y al contador le dice, responda esto. Cuando el contador lee, de pronto puede ser o tengo un plazo muy corto para el vencimiento de términos porque me lo están pasando tarde, o ya se venció. Veamos varios casos. El primero, lo recibo oportuno, lo leo oportuno. Primera recomendación, contestar el requerimiento, Sí. porque la no respuesta haría que yo acepte automáticamente el beneficio. Y pierde el derecho de defensa y el debido proceso. El debido proceso y que continúe en este caso con una resolución sanción y al final quede en firme lo de la DIAN y después de allí lo que se viene es un mandamiento de pago. Conozco compañías que no han respondido y han perdido toda esa posibilidad de defenderse y ¿sabe cuándo se dan cuenta? Cuando les están embargando las cuentas por cobro coactivo. O sea, de pronto, si yo no me doy cuenta y de pronto pasaron los términos, se emite este acto administrativo de la resolución sanción y ya quedé en firme, ya viene el cobro coactivo y en ese momento es que me doy cuenta que algo pasó. Claro, cuando le llaman del banco es que no le puedo pagar porque sus cuentas están congeladas por parte de la DIAN. En ese momento no hay nada que hacer. Y una cosa muy importante, nosotros sabemos que los entes, no es por hablar de la DIAN, pero pues ellos mantienen una posición firme que no modifican. Cuando usted contesta todo lo que se llama en sede administrativa, ¿sí? En sede administrativa tiene la oportunidad de ir a los jueces. Porque cuando ya el documento, cuando usted termina con el tema de la DIAN, pues usted demanda la resolución de la DIAN. Pero si usted no hace esto y no responde los requerimientos, pierde la posibilidad de los requerimientos, de las apelaciones, de todos los recursos que existen. O sea que ahí en ese punto, que creo que es el que más me parece importante resaltar, es el acto administrativo llega y yo tengo que inmediatamente responder ese acto, pero la respuesta es un recurso. Un recurso, siempre son recursos. O sea que tengo que, ante el acto administrativo, inmediatamente contestar y el asunto es un recurso a ese acto administrativo. Sí, que puede ser en este caso en la manifestación como es general, no hay una regla especial, se puede hablar de recurso de reposición, que es ante el mismo funcionario o apelación que es ante el jerarco funcional del funcionario. Pero el de apelación, en caso de que el recurso de reposición me lo nieguen. No lo nieguen, sí, correcto, que tengan recurso. Pero digo porque por ejemplo, un caso que a mí, que es el que más me preocupa, que le digan es que porque usted no ha contratado empleados. Si usted logra sacar ese tema de la DIAN y se va a vía judicial con el precedente que va a haber del Consejo de Estado, el que usted va a estar más seguro que en sede judicial va a ganar porque va a decir, es que ya el Consejo de Estado fijó posición que yo puedo contratar empleados en cualquiera de los 5 años. Pero mire que ya se vuelve un tema jurídico, un tema y donde va a haber un tercero imparcial que es un juez, que el juez lo que le hace es que anula el acto administrativo por parte de la DIAN. Eso quiere decir entonces que así la DIAN me niegue el beneficio y yo lo tenga por derecho, yo tengo que seguir el debido proceso hasta que yo pueda terminar la vía gubernativa y pasarme a la vía judicial. Porque de pronto puede ser que en la vía gubernativa no tenga solución, me lo sigan volviendo reiterativamente negar, que porque no tenía empleados, pierdo el beneficio y empiezo a y lo digo en mi experiencia.
esa va a ser la posición, porque es una posición de un concepto que tengo aquí a la mano del área jurídica, donde le hizo las aclaraciones al área de fiscalización y a todas las áreas. Es decir, que los conceptos son obligatorios para los funcionarios allá, todos los tenemos claros, no para los particulares. Entonces, ningún funcionario se va a apartar de ese concepto en este momento. Entonces, esa va a ser la posición en la DIAN. De todas formas, cada compañía va a mirar costo-beneficio, porque si le hacen lo que le van a pedir es que pague el impuesto de años anteriores y la sanción, entonces va a mirar si vale más irse a, digamos, al tema de los tribunales. De los tribunales, o arreglarlo acá en sede y renunciar, digamos, al beneficio. Sí, o sea, ya ese sería el análisis financiero del efecto tributario de lo que me están diciendo. Pero para no llegar a esas instancias, ahí es donde creo que radica realmente el tema. Yo pienso que una entidad, de alguna manera, posiblemente sean entidades que no tienen empleados, pero posiblemente tengan prestadores de servicios. Posiblemente. Entonces los prestadores de servicio no cumplen con el requerimiento de la ley 1429. Sí. Y también lo que yo he leído, porque la ley se llamaba generación de empleo, no olvidemos, esa ley 1429, eran 5 o 6 artículos, pero había mucho más. Correcto, estamos mucho más. Entonces era lo que buscaba, lo que buscaba esa ley. Es importante ese tema. Correcto. Perfecto. De cualquier manera, entonces, para digamos, tener la claridad, es que, número uno, la ley ni los reglamentarios establecieron ese requerimiento. Punto número 2, la DIAN, a pesar de eso, lo rechaza. Porque esa fue la interpretación que le está dando precisamente la entidad fiscal, la entidad tributaria. Pero al emitir un acto administrativo, el contribuyente tiene que, número uno, contestar el acto administrativo a través del recurso correspondiente, y si se lo niegan, entonces terminar ese proceso hasta que pueda llegar a vía judicial, o aceptar, porque de pronto le sale mucho más barato corregir y pagar los efectos económicos de la parte tributaria, que de pronto irse a una instancia de carácter. Lo cual significa que eso ya sería una decisión de parte de la empresa, a ver cuál de las dos son. Costo-beneficio, sí. Correcto. Las decisiones que toman los gerentes todos los días en las compañías. Costo-beneficio. ¿Me voy en contra de la DIAN o definitivamente pues cedo ante la situación? Para terminar ese punto, cuando dices me voy en contra de la DIAN, muchos le temen a esa parte, Wilson. Muchos les da miedo enfrentarse a ese punto. De pronto porque posiblemente temen retaliaciones por parte de la DIAN, investigaciones posteriores. No. Usted da los recursos y definitivamente el que termina, digamos, esa parte administrativa es el recurso de reconsideración, y uno debería llegar hasta el recurso de reconsideración. Sí. Y lo tenemos claro, cuando la sanción es menor, si uno en el emplazamiento paga y si uno contesta, sí, la ley está diseñada para que uno como que se ceda ante el Estado, pero si uno tiene la razón y estamos hablando lo que una cifra importante, el costo, el beneficio, pues hay que correr, y pues sí, en sede judicial hay mayores garantías porque es un juez independiente. Claro, o sea, el juez, para concluir entonces, si lamentablemente no tengo la respuesta frente a la parte del Estado, frente a la DIAN, y me toca irme a los estados judiciales, de todas maneras el juez pone en igualdad de condiciones tanto al contribuyente como al ente fiscalizador. Y en estricto rigor legal, entonces evalúa quién tiene la razón a la luz de la ley. Y sigue digamos, los lineamientos jurisprudenciales. Y aquí hay algo importante, lo que ha dicho el Consejo de Estado. Eso es valioso, ese auto del Consejo de Estado. O sea, el Consejo de Estado respalda al empresario. Sí, le está diciendo, los beneficios son por 5 años y en ningún momento la ley dijo que había que contratar empleados. Pues es el objetivo, pero si la ley no lo dice, pues no es tampoco al que lo interpreta exigir eso. Perfecto. Bueno, Wilson, sabemos que este tema tiene que seguir, pero queremos ir progresivamente compartiendo con esto. Esperamos tenerte en una próxima ocasión para que sigamos este tipo de comunicaciones, para que también los empresarios y los contadores
sientan un poquito más de tranquilidad frente a ciertas cosas que le pueden llegar. Sí, sí, es importante el tema de las fiscalizaciones, de las inspecciones que hace la DIAN, saber uno cómo defenderse, cómo se atiende, qué términos tiene. Los términos son muy importantes. Lo mismo los actos administrativos que dice la DIAN, cuáles son exigibles, cuáles no. Entonces es muy importante el tema. Perfecto. Entonces, estimados amigos, esperamos que ustedes estén pendientes de próximas emisiones y para ustedes la experiencia legal que podemos compartir con ustedes va a ser dirigida en provecho. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.